Buenas tardes a todos. Quisiera dar la bienvenida a quienes asisten hoy al coloquio, el caso de Humboldt Forum, y principalmente a nuestros participantes por su gentileza al aceptar esta invitación. Me refiero a Marcela Hurtado, arquitecta, presidente de ICOMOS Chile, a Jorge Atria, arquitecto especialista en patrimonio arquitectónico, a Dino Bossi, arquitecto profesor magíster del Patrimonio Cultural Universidad Católica, y a nuestro profesor del Instituto de Historia y Patrimonio, Felipe Gallardo, arquitecto académico del Instituto. En particular, por supuesto, al profesor Patricio Duarte, por proponer un tema tan interesante como lo es la intervención patrimonial, el caso de Humboldt Forum, y por organizar esta actividad. Entonces los voy a dejar con el profesor Patricio Duarte para que inicie la actividad. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, y reitero también mi agradecimiento y la gentileza que han tenido los partícipes de este coloquio, ¿no es cierto?, conversación, digamos, que vamos a tener, por su disponibilidad y buena voluntad para sacar adelante esta iniciativa. Tal como se decía, vamos a exponer, ¿no es cierto?, un caso que ha cobrado reciente notoriedad, digamos, que es este proyecto que se realiza en la ciudad de Berlín y que se acaba de inaugurar precisamente su terminación ahora a fines del año pasado e inicios de este año, y que obviamente desde la disciplina que a nosotros nos interesa y que a todos nos une, ¿no es cierto? Eso es lo que nos une a todos los que estamos participando aquí, que tiene que ver con la conservación, con el patrimonio, ¿no es cierto?, con la ciudad, etcétera, y sus valores patrimoniales, eh, pareciera ser un caso interesante de analizar. Y eso es lo que vamos primeramente a mostrar para la audiencia, que no necesariamente tiene que estar enterado de que lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pequeña presentación breve, resumida, del caso de estudio para que después vayamos a tener una conversación, un intercambio de opinión respecto de este proyecto en cuestión. Así que pasamos a compartir la presentación. Perdón. Típico que lo que no debe pasar, pasa. Cuando no tiene que pasar, vamos a entrar de nuevo. Bueno, vamos así. Y ahí estamos. Me imagino están viendo todos en pantalla la presentación del trabajo sobre este edificio en particular, que es el Forum Humboldt o Humboldt Forum, depende, se menciona muchas veces las dos maneras. Como decíamos, este es un proyecto emblemático de la ciudad de Berlín que tiene lugar. Podríamos decir que es un proyecto que en rigor necesita y demanda una explicación amplia. No es fácil entenderlo simplemente de buenas a primeras. Es un proyecto que podríamos resumir en buena medida, se inscribe dentro de todo un espíritu de recuperación y de renovación de la ciudad de Berlín, propiciado principalmente a partir de lo que significó el proceso de reunificación alemana y sobre todo el retomar a Berlín como la capital precisamente nuevamente de Alemania. Eso ha generado desde los años 90 y tanto, ¿no es cierto?, todo un proceso de recuperación, de intervención y de construcción, evidentemente, intenso en la ciudad de Berlín, y que a pesar de los varios años que han pasado, ¿no es cierto?, todavía no se agota, sigue siendo un tema que está muy presente y que va reposicionando a Berlín, ¿no es cierto?, como una de las grandes ciudades del mundo europeo. Y dentro de ese contexto es que precisamente finalmente se inscribe, ¿no es cierto?, este caso de estudio que presentamos a discutir, ¿no es cierto?, más que a discutir, a comentar y a conocer. Creo que el principal objetivo de esta charla es dar a conocer un caso, más que llegar a conclusiones definitivas o a críticas, ¿no es cierto?, establecidas y muy precisas. Creo que más bien es compartir y dar a conocer, ¿no es cierto?, esta experiencia que, como decíamos, a todas luces resulta algo tremendamente interesante. Entramos directamente al tema que nos interesa, ¿no?, discutir.
precisamente es lo que constituye actualmente el Forum Berlín, o el edificio para el que cobija lo que se denomina esta institución, que es el Forum Berlín o Humboldt Berlín, o Humboldt Forum, perdón, que es el edificio que aparece inmediatamente abajo, en la parte baja de la diapositiva, en su versión actual, que resumidamente podríamos, se ha conocido y se dio a conocer, ¿no es cierto?, como parte de un concurso internacional eh, para reconstruir el Palacio Real de Berlín. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí finalmente como resultado final acá abajo? Y las dos imágenes superiores muestran un poco la historia de esto. ¿Por qué hablar de reconstrucción de algo que ya no existe? Bueno, este edificio existía, digamos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, 1940, antes del 45, ¿no es cierto? Evidentemente. Y luego una etapa intermedia, que es lo que aparece en la parte superior derecha, que muestra la desaparición de ese edificio y una intervención que consistió en la construcción de lo que se conoció como el Palacio de la República Democrática Alemana, o sea, cuando Berlín, ¿no es cierto?, formaba parte del sector oriental, ¿no es cierto?, de Berlín, en esa zona. Por lo tanto, es una historia compleja, una historia del edificio, es decir, una historia compleja, una larga historia. Eso vamos a tratar de resumirlo en esta cronología. Una historia que parte en el año 1443, varios siglos atrás, es cuando está el origen de este edificio, asociado, ¿no es cierto?, al poder real, y que finalmente adquiere la apariencia con que se le conoció hasta antes de de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1701, cuando el arquitecto alemán barroco Andreas Schlüter podríamos decir, interviene un edificio que había venido siendo ampliado y transformado, lo interviene y le da una apariencia, podríamos decir, homogénea y por la que adquiere la connotación de palacio real definitivo. Eso a partir de 1443, 1701 como dos fechas importantes de esa cronología. Como hecho también histórico significativo, por lo tanto un edificio que tiene mucha historia, asociado, ¿no es cierto?, a lo que era Alemania, ¿no es cierto?, antes de la Segunda Guerra Mundial, una larga historia. En 1918, desde ese mismo edificio que se proclama, ¿no es cierto?, la República Alemana. O sea, fin de la monarquía, inicio de un nuevo sistema político. Por lo tanto, también asociado a ese evento. Y obviamente llegamos a la fecha, como decíamos, significativa para el historia del edificio, que es 1945, que la ciudad de Berlín evidentemente sufre en forma importante los bombardeos que finalmente llevan, bueno, todos sabemos, al triunfo aliado, pero también se destruye parte importante, ¿no es cierto?, del centro histórico de Berlín. Dentro de ello resulta afectado precisamente este edificio centenario iniciado en 1443. Y eso, además, asociado con lo que significó luego la partición de Berlín, ¿no es cierto?, la generación de Berlín Oriental, Berlín Occidental, y en ese contexto el edificio queda en la parte de Berlín Oriental y en 1950 el gobierno de la República Democrática Alemana decide, ¿no es cierto?, la demolición de las ruinas que quedaban del Palacio Real de Berlín, dando origen a la creación de en su reemplazo, ¿no es cierto?, de una gran explanada que se usa para desfiles públicos, ¿no es cierto?, y militares, etcétera, etcétera, que se va a conocer como la Marx-Engels-Platz. Y que pone fin, ¿no es cierto?, a la existencia del edificio, al Palacio Real, y inicia, ¿no es cierto?, una nueva historia, podríamos decir, del lugar. Y eso ya en 1973-76, una nueva etapa, es que cuando en ese espacio que era una gran explanada, una gran plaza, usada, como decíamos, para grandes festividades o actividades públicas, ¿no es cierto?, de carácter principalmente político, se decide la construcción de ese edificio, ese nuevo edificio de arquitectura moderna, hecho por un arquitecto alemán,
de la República Democrática Alemana, que se va a conocer como el Palacio de la República, un edificio bastante complejo. Ya vamos a ver algunas imágenes. En el año 1990, en ese mismo edificio, es que se vota la reunificación alemana. O sea, Alemania, la República Democrática Alemana, vota, aprueba, ¿no es cierto?, la reunificación con Alemania. También todo un carácter simbólico sigue teniendo ese edificio y ese lugar. Y en 1992, como un hecho que no está directamente relacionado, pero sí es interesante poner en discusión, el Consejo de la Ciudad de Dresden, otra de las ciudades que formaba parte del lado oriental de Alemania, ¿no es cierto?, decide la reconstrucción de un edificio tremendamente también importante para la ciudad, que es la Frauenkirche, que había sido también destruida en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de, estamos hablando 40 años, algo de 40 años, ¿no es cierto?, o casi 50 años, se decide reconstruir lo que era unas ruinas, las ruinas que quedaban para reconstruir, ¿no es cierto?, en forma lo más, podríamos decir, cercana al modelo original, sino decir, el original se vota y se decide en el año 1992. Lo mencionamos porque, para entender que lo que a lo mejor va a ocurrir con el Palacio Real de Berlín no es una cosa insólita, ¿no es cierto?, sino que podríamos entenderlo quizá como parte de un movimiento, de un espíritu, de una intención, de una voluntad, ¿no es cierto?, de que se vuelve a ser muy fuerte en este mundo alemán respecto a lo que significó la destrucción que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. En 1993 ya se presentan las primeras voces dentro de esta nueva realidad que presenta Berlín, unificada y qué sé yo, de reconstruir el Palacio Real de Berlín, que había sido demolido el año 1950, como decíamos anteriormente. Y eso es interesante también mencionarlo porque eso surge principalmente desde una movilización social, podríamos decir. No es una motivación que surja desde el Estado, podríamos decir, sino que surge de distintos grupos que a lo mejor desde mucho tiempo venían pensando o añorando, como queramos llamarlo, esta idea de reconstruir el Palacio Real de Berlín. ¿Bien? Por otra parte, se descubre la presencia de contaminación por asbesto en el edificio, que era el antiguo palacio, ¿no es cierto?, de la República Federal Alemana, de la República Democrática Alemana, perdón, y que finalmente lleva a un proceso de desmantelamiento del edificio, de sacar todo ese asbesto, ¿no es cierto?, que recubría la estructura metálica del edificio, tarea que no es fácil, toma varios años hacer esa simple labor, simplemente sacar todo ese amianto o asbesto, ¿no es cierto?, que recubría la estructura metálica del edificio, y dejando el edificio como una suerte también de ruina construida y deshabitada, porque evidentemente no se podía habitar o utilizar, ¿no es cierto?, por esa contaminación. Finalmente se decide que también, vamos a irnos avanzando rápidamente para no detenernos mucho, en demoler ese edificio. Se vota a demoler ese edificio y también se aprueba, y lo aprueba el Parlamento alemán, tal como lo dice aquí, en el año 2003 se aprueba la demolición del Palacio de la República y su sustitución por un nuevo edificio que reproduzca las tres fachadas del desaparecido Palacio Real de Berlín. Ahora, también es interesante aquí señalar que en esa resolución, acuerdo, votación, aprobada por una importante mayoría, se dice, ¿no es cierto?, la idea de reconstruir esas fachadas originales es con la condición que deben ser financiadas por particulares. No lo va a financiar el Estado alemán, porque es una cantidad importante, ¿no es cierto?, de euros que involucra reconstruir esas fachadas.
y desestimando, por otro lado, la reconstrucción total del edificio, que habría sido, bueno, una cifra tremendamente importante y quizá un trabajo de mucho tiempo y casi incluso irrealizable. Por lo tanto, solamente se entiende la reconstrucción de este palacio como la restitución de esas tres fachadas principales del edificio, dejando una cuarta, que es la que mira hacia el río Spree, con una posibilidad de hacer una intervención o una expresión de arquitectónico contemporáneo. Eh, y en 2006 se inicia la demolición del Palacio de la República para liberar el espacio, ¿no es cierto?, que finalmente va a ser recuperado, diríamos a lo mejor, con, con esta idea de reconstruir el palacio, el antiguo Palacio Real de Madrid, perdón, de Berlín. Otra fecha importante, el año 2008, no vamos a ir en todos los detalles, el 2008 es que se falla el concurso internacional, ¿no es cierto?, para la reconstrucción del Palacio Real de Berlín, siendo elegido el proyecto presentado por el arquitecto italiano Franco Stella, con lo cual ya toma cuerpo, ¿no es cierto?, y camino ya definitivo, ¿no es cierto?, esta idea ya concretada a través de este proyecto presentado y ganado, ¿no es cierto?, por Franco Stella. Iniciándose propiamente tal los trabajos el año 2003, hace 5 años después, cuando finalmente ya toma cuerpo, ¿no es cierto?, esta idea se empieza a hacer concreta, ¿no es cierto?, con este trabajo de reconstrucción, por decirlo de alguna manera, del Palacio Real de Berlín. Hay una serie, hay una serie de fechas que no he nombrado, pero que van dando cuenta como en el contexto cercano a donde se ubica este edificio, están también teniendo paralelamente una serie de grandes obras de recuperación también de edificios históricos del siglo XVIII y XIX, o 19 y 20, mejor dicho, del siglo XIX y XX, de inicio del siglo XX, que son los grandes museos que existían en donde se ubica el Palacio Real de Berlín, que es la conocida Isla de los Museos, dentro de los que participan varios otros arquitectos internacionalmente conocidos, como el inglés David Chipperfield. Finalmente, el 16 de diciembre de 2020 se inaugura de forma virtual, dando cuenta de esta situación que todos conocemos y de la que todos estamos participando, ¿no es cierto? A través de una inauguración virtual se inaugura el Forum Humboldt, ¿no es cierto? Poniendo fin, podríamos decir, a todo este proceso y iniciando una nueva etapa que es precisamente el funcionamiento de este gran edificio, que es una gran institución cultural, mezcla o más que mezcla, en la cual se concentran una serie de instituciones importantes, museos, actividades culturales, que bajo, ¿no es cierto?, la figura señera dentro de la cultura alemana, como son los hermanos Humboldt, que aportaron tanto, ¿no es cierto?, para precisamente el conocimiento y el avance, no solamente del mundo alemán, sino que Humboldt son dos nombres que evidentemente forman parte también de toda la cultura occidental, ¿no es cierto?, y sobre todo este siglo XIX, y siglo XVIII, siglo XIX. Y finalmente, como un dato que puede parecer anecdótico, pero que está muy precisamente cercano a lo que este edificio y como institución también ha significado para el mundo alemán, y va a seguir significando. En abril 30, o sea, hace muy pocos días atrás, o sí, bien digo días atrás, las autoridades alemanas competentes y los museos reunidos en el grupo Diálogo de Benín han acordado una hoja de ruta para restituir a Nigeria los bronces de Benín, esculturas tradicionales expoliadas durante la época colonial. Eso se menciona porque precisamente una de las polémicas que generó, ¿no es cierto?, toda esta inauguración y el iniciar el funcionamiento del Forum Humboldt es precisamente las muestras, las colecciones que iba a albergar, y una de esas tiene que ver con estas colecciones etnográficas, que eran todas estas muestras de antiguas culturas de las cuales alemanes tienen una importante colección, y una de ellas es una muy polémica, que eran los famosos bronces de Benín, del reino de Benín, que fueron, bueno, sustraídos
invadido de forma violenta en el proceso colonialista, no solamente alemán, europeo del siglo XIX y sobre todo en el contexto de la repartición de África, ¿no es cierto?, que hubo en esa época, y donde precisamente fueron ingleses los que expoliaron todo ese patrimonio cultural del Reino de Benín, y que una parte de ello ahora estaba precisamente como una colección en Berlín, y que finalmente se ha entendido que lo que corresponde, como tal lo acabamos de señalar, es restituirlo a sus reales o herederos, ¿no es cierto?, correspondientes. Bueno, es un poco para una historia, para entender la historia de este edificio y de la institución. El edificio en sí se ubica en una área específica del Berlín tradicional, digamos, histórico, el casco histórico de Berlín, o formando parte de lo que se conoce en la actualidad como la isla de los museos, ¿no es cierto? Un lugar que también daría también para todo un análisis de historia, que es un sitio patrimonio de la humanidad. Eso se me olvidó mencionar en la cronología, pero en el año 1990 y algo, se declara, ¿no es cierto?, o Alemania presenta la postulación de la isla de los museos para que quede incluido en la lista de patrimonio de la humanidad. Y eso se logra. Por lo tanto, está dentro, por lo tanto, el Palacio Real, dentro de todo un ambiente, como decíamos, urbano, arquitectónico, de mucho valor precisamente patrimonial y histórico, precisamente, que ahí se ven en imágenes antiguas y un poco la situación presente del mismo espacio, ¿no es cierto?, esta isla de los museos, como claro ejemplo de esta valioso lugar, ¿no es cierto?, que también tiene connotaciones turísticas, etcétera, etcétera, es precisamente el famoso Museo del Pérgamo, ¿no es cierto?, un lugar, visita obligada, ¿no es cierto?, en Berlín por los magníficos tesoros, diríamos, ¿no es cierto?, que guardan o que coleccionan, ¿no es cierto?, en su interior, junto con otros. Son 5 grandes museos: el Neues Museo, el Museo del Pérgamo, el Museo Bode, bueno, el Alten Museum, bueno, una serie de edificios que cada uno también daría para toda una explicación y análisis. Aquí se ve, ¿no es cierto?, una imagen precisamente, bueno, todo el material, como ustedes comprenderán, tomado de internet, es lo que ahora todos nos hemos vuelto expertos con la pandemia, bueno, supongo que expertos con la pandemia, ¿no es cierto?, y que nos permite también liberarnos un poco de esta cárcel que significa la pandemia y poder viajar y conocer y estar al tanto de lo que está ocurriendo en otros lugares. Esta es la imagen, ¿no es cierto?, de este magnífico lugar ya un poco con la actualidad, con los 5 grandes museos, ¿no es cierto?, que forman la isla de los museos, la Catedral de Berlín, y precisamente la reconstrucción del antiguo Palacio Real de Madrid en su versión final, digamos, luego del concurso. Ahí se ve imágenes de lo que fue propiamente tal el Palacio Real de Madrid, de Berlín, con cómo fue un edificio histórico que fue construyéndose y ampliando, ¿no es cierto?, y regularizándose el año 1701 cuando adquiere esta imagen, ¿no es cierto?, barroca, dominante, por la obra de Schlüter. Y imagina, ¿no es cierto?, por detrás el río Spree corriendo por su parte posterior o pasando por su parte posterior, una de las partes de su brazo, ¿no es cierto?, y la imagen frontal del edificio. Un imaginario que podríamos decir importante tenerlo presente porque es en rigor lo que finalmente se va a reconstruir, esa imagen. Bueno, una imagen también del edificio dando su cuenta de esa historia de algo de 500 años, ¿no?, de 1440 y tanto hasta 1950. Y sus interiores, obviamente una obra fue Palacio Imperial, ¿no es cierto? Se transforma en Palacio Imperial finalmente y obviamente dentro de esa concepción barroca bastante intensa. Y acá los efectos, ¿no es cierto?, que significó el bombardeo de Berlín. Vemos la catedral, su domo destruido, ¿no es cierto?, y el mismo palacio también bastante destruido luego de los bombardeos y incendios. Más que lo destruyeron fue los incendios, como siempre ocurre, ¿no es cierto?, posteriores al bombardeo. Y hay aspectos, ¿no es cierto?, pero que le dieron esa
aspecto de ruina, ¿no es cierto? Que finalmente, en 1950, aparece la orden para derribar y demoler. Se dice que se usan 13 toneladas de dinamita para poder demoler las ruinas, ¿no es cierto?, del Palacio Real de Berlín. Y ya en 1953 el espacio totalmente despejado de lo que ocupara el palacio, el antiguo palacio, dando forma a esto que se conoce como la Karl-Engels-Platz, como gran espacio de desfiles y actividades políticas. Y finalmente en 1984 una imagen que muestra la condición de ese espacio con un gran espacio de estacionamiento, ¿no es cierto?, que antecede a lo que fuera y se construye como Palacio de la República Democrática Alemana y que va a funcionar, como decíamos, hasta los años 90. Es un gran edificio, lo mencionamos porque evidentemente es una obra de una gran importancia dentro de lo que podríamos también entender el desarrollo de la arquitectura moderna en Alemania Oriental, una obra de una, podríamos decir, de recursos técnicos bastante importante, pensado como una gran centro cultural, político y cultural, pero siendo una gran oferta desde el punto de vista cultural, y así fue usado por mucho tiempo. Y bueno, ahí viene ya todo lo que significó, como decíamos, el desmantelamiento de esta antigua estructura, o no tan antigua, pero existente, digamos, esta estructura existente, primero por liberarlo, ¿no es cierto?, todo este tema de contaminación de asbesto y simplemente después ya la demolición propiamente tal, acordada, como decíamos, por el Parlamento alemán. Hay que decirlo, una medida que fue polémica. Hay mucha gente y se dice que muchos arquitectos internacionales se opusieron, ¿no es cierto?, y presentaron sus quejas, ¿no es cierto?, o pareceres o comentarios respecto de esta medida, pero finalmente el acuerdo estaba tomado y el edificio finalmente es demolido. Y aquí vemos finalmente una imagen que no es una imagen actual, sino que es una imagen de esa época, proponiendo, ¿no es cierto?, esta como idea que se transforma en una iniciativa pública de reconstruir, ¿no es cierto?, el palacio y reconstruir sus fachadas, estas tres fachadas, que es las que convocan, ¿no es cierto?, toda esta propaganda de participar, de una forma bastante, podríamos decir, de marketing, ¿no es cierto?, de done este pedazo de muro o este pedazo de muro cuesta tanto y queda usted registrado. Bueno, usando esa estrategia muy norteamericana, gringa, se puede, ¿no es cierto?, financiar finalmente la cantidad de millones, ¿no es cierto?, que significó reconstruir estas tres fachadas y, bueno, y la cúpula, ¿no es cierto?, como elemento característico de la imagen, del imaginario del edificio. Y ahí, bueno, una imagen de la misma era los museos, con los trabajos en los mismos museos que también estaban, varios de ellos, eh, con aspecto ruinoso, que no habían sido rescatados o intervenidos por muchos tiempos y que luego de la reunificación alemana aparecen, ¿no es cierto?, todos estos trabajos intensos para recuperarlos, actualizarlos y volverlos a tener como los grandes museos que siempre habían sido. Y aparece la gran explanada nuevamente, ¿no es cierto?, donde en algunas veces estuvo el Palacio Real de Madrid, perdón, de Berlín. Ahí se ven, ¿no es cierto?, incluso como existen todavía las fundaciones. Eso no se logró dinamitar, ¿no es cierto? Las fundaciones sí quedaron y quedan todavía, ¿no es cierto?, como vestigio de lo que fuera el palacio original, y lo que queda como explanada verde de lo que fuera en su momento ahora lo que fue el Palacio de la República Democrática Alemana. Y ya aquí, obviamente, una etapa posterior donde ya vemos la obra en plena construcción y bastante avanzada, digamos, en su construcción. Y finalmente, imágenes que ya van mostrando cómo fue apareciendo, ¿no es cierto? Mm, Claramente se reconoce una obra que principalmente se construye en hormigón armado y que luego sobre esa podríamos decir, obra gruesa básica, se va
va a ser recubierta, ¿no es cierto?, revestida, mejor dicho, revestida con el material piedra que le da su apariencia, asimilándose a la apariencia original del edificio, para llegar finalmente a este resultado, ¿no es cierto?, que es esta imagen, quizás como principal objetivo de este proyecto, que es, o de esta voluntad, más que del proyecto, esta voluntad de reconstruir, de reinstalar, reinstaurar, ¿no es cierto?, este edificio dentro de este lugar histórico de Berlín. Bueno, finalmente, algunas imágenes generales que muestran un poco el proyecto recién terminado. Son imágenes que se pueden encontrar visitando el sitio del Humboldt Forum. Ahí hay mucho material que se puede consultar para quien esté interesado. El edificio, a ver, resumidamente, el proyecto es las tres fachadas históricas, podríamos decir, con su cúpula sobre el acceso original, ¿no es cierto? Y dentro de él se instalan una serie, el proyecto o el concurso establece, ¿no es cierto?, que dentro de ese perímetro, con una fachada nueva, que no se compromete o no debiera ser necesariamente eh, homogénea con las otras tres fachadas históricas que reproducen la imagen histórica del edificio, se desarrolla todo un programa, ¿no es cierto?, para cobijar, como hacemos, una serie de instituciones, o sea, una serie de actividades bajo este concepto de la institución del Humboldt Forum, ¿no es cierto? El antiguo cuerpo principal, con su patio de acceso, da origen en la actualidad a un gran foyer, eso es lo que plantea Estela, ¿no es cierto?, en toda su altura, techado, cerrado, digamos, en torno a los cuales se disponen una multiplicidad de recintos para cobijar, como decíamos, las distintas funciones, los distintos niveles que alberga este gran conjunto cultural. Elemento interesante también es esto que se denomina el pasaje, que es la unión de las dos portales que existen en las fachadas norte y sur del edificio para producir precisamente un pasaje con toda una expresión de arquitectura contemporánea. Y la recuperación, aquí podríamos decir que es el único punto del edificio donde interiormente también se recupera la fachada originales que existían ahí, que es el llamado Schilsterhof, que es el patio que hace honor a este arquitecto barroco alemán y cómo lo definió él. También ese es el espacio que también se recupera y se reconstruye, ¿no es cierto?, de acuerdo a su carácter original. Y ahí se ven imágenes de este foyer, este gran foyer, que dialoga entre esta intervención contemporánea, de arquitectura contemporánea, y algunos elementos que evocan, ¿no es cierto?, o reconstruyen la imagen del palacio real original. Las fachadas laterales, ¿no es cierto?, bueno, son todas imágenes que todavía el edificio terminándose, una obra de largo aliento, evidentemente. Se habla de una cantidad de artesanos, de escultores que participan para poder reconstruir, ¿no es cierto?, y reponer, podríamos decir, todos estos, obviamente, trabajos que obviamente hablan de un trabajo importante desde el punto de vista artístico, podríamos decir, y de un trabajo artístico que habla de una mano de obra muy especializada. Bueno, en contraposición, como decíamos, con los cuerpos de arquitectura contemporánea que conforman el resto del edificio. Bueno, distintas imágenes. Es el famoso pasaje que une, ¿no es cierto?, de un lado a otro, que conducen hacia la plaza que antecede, ¿no es cierto?, la catedral, y al fondo el Gran Museo de Schinkel, entre medio los jardines del antiguo, que eran los antiguos jardines del palacio, todo recuperando a lo mejor quizás toda una espacialidad y una relación que se había perdido. Aquí imágenes, no, lamentablemente no hay disponibilidad de toda la información que hubiéramos querido, tomadas también ahí sí de algunos videos, los distintos niveles que organizan el edificio. Este es el gran pasaje que mencionamos, este es el foyer,
la cúpula y el patio, ¿no es cierto?, el Schlitterhof que mencionábamos anteriormente, donde está todo un área está destinado a Museo de Esculturas. Y finalmente, el protagonista, podríamos decir, de esta obra, que es Franco Stella. Stella es un arquitecto, quizás en alguna crítica, por ahí se dice casi un desconocido, se decía que gana este concurso. En ese sentido hay que decir que el concurso fue bastante polémico también. Se dice que ha incluso boicoteado, que no participaron los principales arquitectos de la época, por distintas razones. Una quizás porque no estaban de acuerdo con lo que significaba haber demolido el Palacio de la República, qué sé yo. Otros porque era un concurso demasiado establecido respecto de lo que había que hacer, o sea, dejando muy poca libertad probablemente al diseño arquitectónico y estableciendo como uno de los pies forzados precisamente esa reconstrucción de esas tres fachadas. Interesante señalar que Stella no es tan desconocido como algunos han señalado, es un personaje o un arquitecto, digamos, de una trayectoria importante, consistente, y lo más importante, ¿no es cierto?, es esta idea de que, podríamos decir, surge dentro de la línea de una corriente arquitectónica característica del mundo italiano, ¿no es cierto?, liderado por Aldo Rossi y Carlo Almonino, ¿no es cierto?, de la cual Stella se siente evidentemente muy heredero, digamos, y continuador, y que le da, y obviamente su obra es precisamente un discurso respecto de esa línea de diseño, ¿no es cierto?, y de esa escuela de diseño arquitectónico, iniciado, ¿no es cierto?, por estos personajes y sobre todo por alguien tan importante como Aldo Rossi, ¿no es cierto? Es como una suerte de racionalismo muy, pero muy basado, ¿no es cierto?, en la tradición clásica, que él, como decíamos, defiende y practica. Lo que hace, ¿a qué vamos con esto? Que lo que hace aquí en el Palacio Real de Berlín no es un experimento, es algo que es parte, ¿no es cierto?, de una tradición que él ha venido desarrollando, o de una línea, podríamos decir, de diseño que ha venido desarrollando a lo largo de toda su carrera. Como elemento importante, se demuestra que en el año 1993 y 1994 él ha sido miembro de jurados sobre concursos para precisamente para Berlín, para la isla de los museos, y ambos en la zona de los museos. Por lo tanto, no es, como decíamos, es un arquitecto que está relacionado con Alemania y con Berlín propiamente tal, y muy también relacionado con lo que podríamos entender una visión histórica de la arquitectura. Y finalmente, para terminar, lamentablemente se me extendió bastante, pero el tema lo ameritaba, rematamos con esto. En febrero de este año se publica en el diario Mercurio, en su suplemento Arte y Letra, un artículo sobre este edificio, el Humboldt Forum. Aquí aparecen los procesos de Benín, precisamente todo lo que significó la polémica y todo lo que ha habido detrás de la construcción y la reconstrucción de este palacio real de Berlín. Opiniones como de Juan Sabaj y de Emilio de la Cerda respecto se les pide su opinión respecto a este proyecto. Interesante porque son dos visiones bastante complementarias. Una podríamos decir desde la arquitectura, no simplemente, pero en el buen sentido, y otra desde más bien de la especialidad, desde lo que significa el patrimonio, la conservación, la intervención en edificios patrimoniales, etcétera, etcétera. Bueno, para no alargar más y dar paso ya a la conversación, dejamos hasta ahí la presentación y pasaríamos entonces a intentar un intercambio de opiniones respecto de todos nuestros participantes, que obviamente están todos relacionados con el tema de la conservación y del patrimonio, ¿no es cierto? Y quisiéramos saber, bueno, cuál es la opinión sobre este tema. Un tema que, insistimos, es complejo, tanto todavía desconocido, para muchos de nosotros fue un tema desconocido hasta el artículo del Mercurio, por lo tanto un tema que obviamente no se va a agotar hoy día, es un tema que puede seguir y va a dar para mucho tiempo, yo creo, para conversar. En ese sentido, quizá una primera pregunta es muy general para todos nuestros panelistas sería, ¿qué
¿qué impresión les causa, así, una primera impresión que les causa este proyecto que hemos expuesto? Y partiríamos quizás con Marcela, vamos a dar referencia en inicio a Marcela Hurtado, presidenta ICOMOS Chile, para que nos diga esta primera impresión, sin entrar en grandes detalles, sino como una primera impresión respecto de este proyecto arquitectónico. Marcela. Bueno, buenos días, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa. Creo que discutir de arquitectura y además en lo específico de este tipo de intervenciones en la ciudad me parece absolutamente necesario. Así que celebro mucho la iniciativa del Instituto de Historia y Patrimonio. Bueno, le agradezco la invitación. Ojalá que se repitan estas instancias. Tal como tú señalas, lo primero que me ocurrió con la discusión, con la, digamos, propuesta del tema, es un poco lo que tú dices aquí al final, que son proyectos un poco desconocidos y qué importante es debatir sobre ellos, darlos a conocer las motivaciones. Y yo diría, lo primero que me surge como cosa general es que este proyecto se sitúa en un momento crítico respecto de temas tanto de la significación del patrimonio, del protagonismo, del afortunado protagonismo que están tomando las comunidades asociadas a los distintos bienes culturales, y eso tanto toca al tema del edificio como arquitectura, pero también toca el tema de la colección. Entonces, si nos centramos en el edificio en particular, creo que hay todo este tema que nosotros como especialistas en materia de conservación y restauración abordamos, que es el tema de la autenticidad. Creo que da a pie para volver a pensar sobre el tema de la autenticidad. Tal vez lo primero, tú me dices, Patricio, hasta dónde sigo comentando, pero tal vez lo primero que yo quisiera decir es que hoy día yo creo que no cabe duda de que el reconocimiento del patrimonio y de la autenticidad va a depender de las culturas, de las propias culturas, de su propia historia y de la visión que las propias comunidades le dan a esos bienes. Y esto es algo que incluso desde las discusiones internas de especialistas, y aquí hablo de ICOMOS especialmente, se vienen dando hace bastante tiempo. Un hito fue la famosa Carta de Nara del año 1994, donde se integra, ¿verdad?, este concepto de autenticidad que venía de Oriente y que es muy, muy diferente al concepto de autenticidad como nosotros lo entendemos, que es bastante más, ¿verdad?, más apegado a la sustancia histórica, en circunstancias de que los propios, algunos de los principales redactores, el mismo francés Raymond Lemer, él señala que no existe una concepción única de autenticidad y que va a variar según las culturas, la evolución de las ideas, etc. Y creo que eso está absolutamente vigente. E incluso discusiones más recientes han ido también, no diría yo actualizando, pero sí llamando la atención respecto a la necesidad de que la autenticidad se evalúe dentro de los ámbitos culturales en que tienen lugar los propios bienes. De acuerdo. Y solo para terminar, sí, después podríamos desarrollar algo más. Exacto. Me parece que el caso que tuvo excelente el material que nos compartiste y la presentación que hiciste, en verdad uno se entusiasma con este proyecto. Y yo conocí el caso de la Frauenkirche de Dresden, que me pareció en su minuto muy interesante, y dije, bueno, los alemanes parece que esta práctica de reconstrucción, tratando un poco de hacer alguna analogía, y solo, a ver, solo decir tal vez que me parece que la Frauenkirche tenía bastante argumentos, si tuviéramos que, ¿verdad?, que entrar a juzgar. Defender, claro. ¿Verdad? Porque, bueno, era un edificio emblemático, desde el punto de vista religioso, para qué decir arquitectónico también, ahí se interpretaron obras, el propio Bach y Wagner, interpretaron obras ahí en el lugar, vale decir, tenía toda esta carga, y se reconstruye muy cerca del periodo, del momento de la reunificación alemana. Y se hace un llamado al mundo entero, incluso a este edificio como un símbolo de paz y una serie de cosas más. Y tal vez había mucha sensibilidad respecto a este tema de la reunificación, de esta destrucción brutal de la ciudad de Dresden en particular. Entonces,
Y ahí también, de hecho, ahí se debatió mucho, habiendo vestigios del edificio, habiéndose reconstruido a partir de ciertos vestigios, habiendo una documentación, como ustedes bien saben, muy, muy acuciosa, que fue hecha por unos colegas nuestros, como profesores de historia, ¿verdad? Profesor de historia en particular. eh, Hubo como todo un debate respecto a unos temas estructurales que se cambiaron porque la obra tenía cierto... Entonces, claro, aquí se están haciendo muchas más concesiones, sin duda. Entonces, lo dejo instalado también como un tema interesante a comentar. Yo creo que ¿verdad? Yo creo que la Frauenkirche de Dresden fue bastante finalmente aceptada. Eso para comenzar. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Marcela. Bien, Dino, ¿qué nos podrías decir tú por tu parte? Primero contarles que yo vi la obra, Ya. lo vi en obra, digamos, la visité, y era enorme, era una cuestión brutal, y de eso hace ya un montón de años. Yo no, estaba tratando de acordarme exactamente cuando estuve en Berlín, pero debe haber sido hace 4 años o algo así. Y claro, recién se viene terminando. Entonces, hay una cosa que primero me parece importante relevar, y que es esta capacidad de una sociedad, de una cultura de hacerse cargo de la construcción, de la ejecución de un edificio o de unos edificios, porque al final es esa isla completa y en buena medida todo lo que se ha hecho en Berlín en el último tiempo, dedicado a la cultura y con un empeño enorme. Yo diría que eso como primera cosa que en su momento me llamó la atención al visitarlo. Ahora las imágenes del asunto terminado también es imposible no recordarlo. Y luego decir que, claro, mira, se reconstruyen 3 fachadas, se reconstruyen entre comillas, porque como está ahí todo un edificio de hormigón revestido en piedra, etcétera. Y claro, ahí uno puede entrar después en una serie de discusiones, porque no hemos hablado acá de cuestiones estilísticas o qué sé yo, al final, ¿qué es la arquitectura? Son frisos. Yo creo que eso es relativamente irrelevante. No digo que no sea relevante, por favor, pero es relativamente irrelevante. Creo que lo más notable que hay, en mi perspectiva, por lo menos detrás de esto, es todo el juego simbólico que está implicado acá. O sea, en ese paseo que hacías tú, Patricio, por la historia del asunto, desde un edificio que comienza en 1400 y tanto a ejecutarse, que en el barroco, o sea, en un nuevo momento de esplendor del imperio alemán, se ordena este edificio y se transforma en un edificio barroco que seguramente dentro de sus muros tenía cuestiones bastante más antiguas, por lo menos 1400, y anda a saber, porque no conozco la historia completa, si habría algo más antiguo todavía. Se ordena, pero después resulta que hay otras intervenciones adentro. No conocemos, yo por lo menos no conozco qué pasó en periodos de la República Alemana, por ejemplo, la República de Weimar, si este edificio se abrió al público en el momento en que acogió el Parlamento. ¿Te fijáis? O sea, distintos momentos. Sí. La propia Guerra Mundial, la instalación de un régimen comunista en esa zona de Berlín, pero no en Berlín completo, la ejecución de un edificio que además me puse a buscar, el Palacio de la República, se ve bien interesante. Sí, los arquitectos son Gafunder, Prasser y algo más. Yo el alemán, a pesar del segundo apellido, no le hago. Un edificio súper interesante, que más encima se demuele con un argumento que yo, que he tenido la suerte de ejercer su resto en Europa, es un argumento que se ocupa cada rato como excusa para demoler cuestiones, que es la presencia del asbesto. Los que sabemos, o sea, acá somos todos arquitectos, el asbesto lo más grave que tiene es cuando se opera con el asbesto. No es tan grave habitar un espacio que tiene asbesto como el operar con el asbesto. O sea, lo peor es para los obreros que trabajan con el asbesto. Y por lo tanto, una discusión típica, a mí me tocó demoler un par de edificios que tenían este material, al respecto es que es más peligroso para el obrero que lo va a demoler que para quienes están habitando ese edificio. Sí. ¿Se fijan? O sea, la obra para demoler esto tiene que haber sido una obra muy contaminante. Sí, pero bueno, y después decidir construir esta fachada y un tremendo edificio cultural adentro, en manos de un arquitecto que, como decías tú, claro, Franco Stella tal vez no es muy famoso a nivel mundial, pero de nuevo, los que algo de raíz italiana tenemos, un tipo bastante reconocido, se tituló con Samoná, o sea, hay toda una historia y que ahí dentro de los simbolismos me parece interesante. Entonces, en ese poner, sacar historia, en el fondo son distintos poderes que se van instalando uno arriba de otro. Me llama la atención, por ejemplo, que no es el Estado alemán el que financia la construcción de estas fachadas. En el fondo dice, damos permiso, pero nosotros no somos los que vamos a reinstalar el barroco aquí. Nosotros somos otra cosa, estamos en otro momento de la historia.
Y en el fondo, si ustedes, pueblo alemán, quieren reconstruir el barroco, por así decirlo, es problema suyo. Y se gana el concurso un italiano. Y un italiano, como bien decís tú, representante de una línea heredera de un racionalismo clásico propio italiano, pero que por otro lado, si vemos la isla de los museos, está reconstruida entera en ese lenguaje. Chipperfield es heredero de esa misma tradición arquitectónica, estética. O sea, Stella y Chipperfield se pueden sentar en una mesa a conversar de arquitectura. Ese pasaje que mostrabas tú que remata atrás en el museo, me hubierais dicho que era de Chipperfield, yo hubiera hecho, le quedó un poquito tosco para ser Chipperfield, porque tiene mejor mano que Stella, no hay duda. Pero es como el mismo mundo. Exacto. Por lo tanto, son no en un sentido negativo, son muchísimas capas que se van instalando una arriba de otra, y cada una le aporta un simbolismo nuevo al asunto. Entonces, toda esa vuelta es para decir que mi inicio del comentario, mira, la discusión es una cosa de frisos o de no tengo idea, de capiteles o de dorados o qué sé yo. Probablemente no, pero probablemente no para nosotros a un nivel, digamos, teórico o de quienes ejercemos en este ámbito. Pero que muy probablemente, y que probablemente es lo que hace que caiga en una discusión patrimonial y no estrictamente de proyecto de arquitectura solamente, Exacto. esos pequeños elementos que nosotros tal vez podríamos minimizar son justamente los que conectan muy fuertemente con la población. Por algo, un pueblo financia la reconstrucción de unas fachadas hechas de dorado, de cornisas, de frisos y qué sé yo. Y luego es un Estado el que construye el edificio, por así decirlo, lo que está dentro. Entonces encuentro que por ese lado va, por lo menos en mi perspectiva, lo más interesante. De acuerdo. Muchas gracias, Dino. Jorge, ¿qué nos puedes decir tú frente a esta experiencia que nos plantea el Humboldt Forum? Primero, agradecer la iniciativa, Patricio. Como decía la Marcela, pienso que es muy valioso abrir estos espacios de discusión, de conversación, sobre todo estos temas que están en proceso de modificación permanentemente. Y en ese sentido, este edificio, yo creo que abre esa posibilidad indiscutible de poner en tela de juicio, digamos, los principios, los fundamentos con los que habitualmente se enfrenta la disciplina de la conservación. A mí personalmente me tocó también estar en Berlín en la época que se estaba construyendo este edificio, pero me dediqué a ver el Museo Pérgamo, que estaba a punto de cerrarse para su restauración, y por lo tanto alcancé a ver parte de este edificio, pero nunca me imaginé el impacto que iba a generar ni la dimensión que iba a alcanzar, tanto a nivel urbano ni tampoco en la discusión disciplinar. A mí, la primera vez que lo vi, cuando tú mandaste la información, porque no tenía antecedentes previos, me pareció un edificio que rápidamente yo lo descarté desde el punto de vista de su resonancia patrimonial, porque me pareció absolutamente crítico e inaceptable de que pudiera haber una iniciativa en que se recreara una situación que ya tenía por lo menos 300 años, sino 500 de vida, en la que no existía vestigio alguno que nos permitiera derivar desde ahí alguna propuesta de reinterpretación y de rearmar un edificio. Entonces, la primera imagen que tuve fue esa, pero luego, empezando a mirar con más detalle toda la información, estudiando un poco, visitando los sitios de la información que tú nos mandaste, y revisando la propuesta misma, me pareció a mí que tiene varias cuestiones significativas e importantes. La primera es que precisamente pone en tela de juicio la ortodoxia disciplinar. Eso me parece indiscutible y valioso, porque suelen establecerse ciertos principios que después resultan inamovibles, y por lo tanto no son aplicables esos principios a ciertas propuestas como esta en que tiene distintas aristas por las cuales analizar el proyecto. Entonces, me parece a mí que efectivamente acá lo que hay es un proyecto que uno lo pudiera, si lo mira estrictamente como un proyecto de arquitectura, yo lo valoraría en primer lugar desde el punto de vista de su emplazamiento urbano, porque me parece que cumple una función esencial al completar un espacio vacío dentro de lo que es la isla de los museos, que le entrega y le otorga validez al edificio en ese sentido. Me parece que es un edificio que cumple una función urbana. Si uno lo mira desde el punto de vista de la configuración y el paisaje urbano, este edificio completa un cuadro al cual le falta una parte,
y se inserta debidamente y se inserta dialogando perfectamente con el contexto en el cual se introduce. Sin embargo, si yo lo miro desde el punto de vista arquitectónico, que es otra clave de la cual hay que mirarlo, uno empieza a descubrir ahí que efectivamente hay elementos que contribuyen a confundir más todavía. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención el absoluto desencaje o descalce que existe entre la fachada y el espacio interior. Eso me parece gravísimo. Me parece que ahí, en ese punto, me parece el más débil del proyecto. Cuando yo miro una fachada barroca, repetida de una manera casi delirante en el rigor para rearmarla, y detrás de esa fachada barroca hay un espacio completamente vacío y contemporáneo, no entiendo nada. O sea, digo, esto me parecería absolutamente inaceptable. Sin embargo, como decía antes, si lo miro desde el punto de vista de su posición urbana, me parece absolutamente válido. Entonces, este edificio se instala allí generando este tipo de discusiones y este tipo de problemáticas que son reales. Pero al final de todo, y para cerrar, me parece a mí que lo que pasa con esto es que efectivamente está construido sobre una atmósfera. El edificio se construye sobre una atmósfera de valor, una atmósfera de memorias sucesivas en el tiempo, que tienen casi medio milenio de historia, y el edificio mismo ha generado un traumatismo social durante medio milenio, y eso lo transforma en un sitio, en un predio, en un espacio que tiene una atracción especial, que tiene tiene una atmósfera. Yo lo veo como una cuestión, no sé si la palabra espiritual o intangible, que de alguna manera justifica. Genus Loci, el Genus Loci. Claro. El espíritu del lugar que de alguna manera va permitiendo pensar que efectivamente ese edificio se construye con ese objetivo. Y cuando lo miro desde esa perspectiva lo entiendo, lo acepto y digo, sí, perfectamente pertenece a la discusión disciplinar. Pero cuando lo miro en el detalle como el que mencionó antes, ¿no? En el que existe esa contradicción tan básica y tan radical, me parece discutible por todos lados. Entonces, bien, creo que este es un edificio que está puesto en el limbo. Yo creo que la apropiación que haga la sociedad alemana y mundial de este espacio va finalmente a terminar por aceptarlo sin mayores reparos y se habrá de transformar en un edificio notable. Y que los nuevos tiempos además van permitiendo aceptar este tipo de intervenciones y saliendo de la ortodoxia un poco anquilosada que nos rige habitualmente en estos proyectos. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge, con tu opinión. Y terminamos esta primera ronda de preguntas con nuestro profesor del Instituto, Felipe Gallardo. Felipe, que es nuestro representante ante el Consejo de Mundial Nacionales, así que pedimos tu opinión. Bueno, yo primero agradecer la invitación y agradecerle a nuestros invitados haber aceptado la invitación y concurrir con ideas tan provocativas como las que estamos planteando. Yo creo que aquí, como muy bien se ha dicho, hay varias capas en el edificio y hay varias capas de discusión, porque estamos viviendo un momento a nivel mundial en el cual hay claramente un momento de cambio, como muchos de los que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia, que es universal y que se cruza con otro fenómeno que es la globalización, con la relación entre centro y periferia, con pensamientos hegemónicos. De alguna manera, este edificio visibiliza nuestra relación con el centro en el sentido doctrinario. Yo, lo que me ha tocado como experiencia, yo creo que a todos, es que hay una serie de doctrinas que emanan de un contexto que es fundamentalmente el contexto europeo respecto a la conservación y que se han convertido sin quererlo quizás o sin proponérselo específicamente en suertes como de dogma, el dogma de evitarás el falso histórico, el pecado capital del falso histórico. Salvo el caso de bombardeo, y empiezan las excepciones, que son una suerte como de dispensas que se otorgan en determinadas circunstancias, pero también en el contexto europeo. Y yo creo que eso tensiona mucho la relación de la práctica de la conservación y la restauración a nivel latinoamericano, que en el caso que conocemos quizás también es un tema en otros continentes, con lo que es este tema.
nosotros estamos sujetos a una condición única que nos enfrenta a este dilema de la reconstrucción periódicamente, o el 85, o el 39, o el 2010. Y bueno, ahí tú tienes ejemplos de entornos patrimoniales que han sido suplantados en los últimos años, como lo que es el entorno de la zona típica Las Armas de Curicó. Entonces me parece interesante ese primer aspecto, además de lo que se han dicho, que se plantea, que es, en el fondo, qué es lo que es doctrina, qué es lo que es dogma, cuál es el valor de esto. Es un tema que en otra dimensión también se suscitó en su momento respecto a la estatua de Baquedano. Qué hacer con las permanencias? ¿Cuán permanentes son las permanencias? ¿Cuán modificables son? ¿Cuál es el tema de reflexión? ¿Cuáles son las relaciones entre la comunidad y los especialistas? Yo cuando la primera vez que mandaste esta antecedente, esta intervención, Patricio, a mí la verdad es que me suscitó un impacto, pero mortal, porque es como que lo contrario de que a uno le enseñan en los cursos de restauración que uno debe hacer. Uno dice, pucha, pero ¿cómo? Y se supone que además esto tiene financiamiento estatal. Y se supone que además tiene el respaldo de la comunidad. Y se supone que además, y esto yo creo que es lo más desafiante para nosotros como profesores, aquí hubo un equipo de especialistas que asesoró al gobierno alemán y que de alguna manera legitimó la posibilidad de una reconstrucción facsimilar de los planos de fachada. ¿Y en qué quedó el valor completo de la arquitectura, el complejo arquitectura, espacio? Entonces, ya este edificio no solamente desborda el término de la conservación, sino que además viene a poner en cuestión, como se ha planteado, algunos aspectos de la teoría de la arquitectura, como lo es la integridad del complejo fachada, espacio, estructura. Bueno, ya quizás hay un libro por ahí ya sabemos que de fachada, de tipo moderno, de la década de 70, que le da el nombre Venturi. Pero me parece que es un edificio que plantea una serie de discusiones a distintos niveles. Ahora, yo pienso que hay en esta oportunidad una comunidad que se restó de entrar a la discusión, que es la comunidad de los especialistas. Porque siempre hay una discusión en torno a lo que son los edificios respecto a la comunidad, y la comunidad se tiende a entender como una comunidad separada de los especialistas y profesionales que también participan de la comunidad intelectual. Y hay en ese sentido, en términos recientes, y yo creo que eso también le agrega una complejidad adicional. Hay como una desvalorización de la comunidad de especialistas o de las comunidades académicas en relación a lo que son las comunidades ciudadanas. Y en ese sentido, casi como que hoy en día, para aspectos de intervención, casi como que tiene más importancia lo que la comunidad señala o opina respecto a cómo debe ser una intervención en los propios especialistas. Y eso también es un tema digno de analizar. ¿Qué pasa? ¿En qué momento surge esta desconexión, esta pérdida de confianza de las comunidades en los especialistas? Esta falta de comunicación. Pero me parece que es tremendamente provocativo, y la cantidad de preguntas que nos suscita desde la arquitectura, desde el patrimonio, desde lo que es la sociedad, es muy difícil. De acuerdo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, creo que esta primera ronda de preguntas fue bastante gráfica, de demostrar que es un tema complejo, ¿no es cierto?, este proyecto, y que obviamente se puede abordar desde muy distintas maneras y desde muy distintos puntos de vista, y porque concurren muchas variables que obviamente lo definen y lo podrían justificar o no justificar. Y creo que eso es lo que precisamente genera todo una gran todavía desafío, ¿no es cierto? Sobre todo pensando algo que se mencionó, creo que lo mencionó Jorge, señalar que todavía falta otra parte, que es que el edificio empiece a funcionar. ¿Y cómo se valida como edificio? Precisamente en el uso que haga la comunidad, y que la función para la cual se pensó y se creó realmente
fructifique, o sea, si va realmente a poder funcionar bien como lo que se pretende, ¿no es cierto? Como un gran museo, como un gran centro cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso todavía también aporta un elemento más que nos va a permitir seguir a lo mejor conversando y debatiendo sobre este edificio. Ahora, una segunda pregunta, a ver, quiero ser ahora un poquito yendo más específico a cada uno de ustedes, y voy a partir en este caso con Dino. Dino, tú te formaste, por lo que yo tengo entendido, como en tu formación de especialista en el tema de la conservación en Italia, ¿no? Donde está toda la teoría del restauro y qué sé yo, y hay toda una tradición respecto de eso. ¿Cómo crees tú que haciendo un poco de ficción, te diría, ¿cómo crees tú que esto dentro de esa tradición italiana podría ser interpretado o criticado este proyecto? Inaceptable. Inaceptable, Punto. O sea, así de simple. inaceptable. Yeah. Así de simple, pero la cosa siempre tiene más variables. Recordemos, Exacto. insisto, que el arquitecto es italiano. Claro que sería inaceptable. Yo agregaría que después de formarme en Italia y un pedacito en España, que va a ser importante para lo que voy a hacer a continuación, después trabajé en Francia. De acuerdo, me parece. Y claro, Europa no es una, e incluso dentro de Europa, porque nosotros solemos hacer la crítica de estos preceptos patrimoniales que nos vienen de Europa, y como bien recuerda Marcela en su presentación, de a poco hemos ido como instalando otras visiones, nuestras visiones latinoamericanas, la que viene de Oriente es una cuestión que nos mueve la cabeza a todos. Todos sabemos que los japoneses tienen este famoso templo que se desarma aquí, lo arman al frente, lo desarman y lo vuelven a mover, que es magnífico, pero no nos calza. Y yo digo, no nos calza, y levanta la mano un estudiante y me dice, ¿y la minga y Chiloé, profe? Y se te desarma todo, porque resulta que hemos visto casas acarreadas digamos, por el mar. Entonces, es inaceptable la perspectiva italiana, por así decirlo, muy probablemente, pero de nuevo el caso a caso es donde ocurre, e incluso, por así decirlo, un arquitecto italiano interviniendo en una cultura que no es la suya, también tiene que hacer ciertas adecuaciones. O sea, la arquitectura no solo se adecua por cuestiones climáticas o qué sé yo, sino que también culturales. Y decía que algo tiene que ver la pasada por España, porque en mi breve pasada en formación en España tuve un profesor que es un tipo notable, que es Nacho Represa, un querido amigo hasta el día de hoy, y Nacho, que fue profesor nuestro en Roma y después en España, y algo traje con él, decía, mira, acá hay 3 escuelas del restauro. Está la escuela nuestra, la de los españoles, que nos enfrentamos a un edificio antiguo, una ruina, y decimos, joder, tío, qué belleza, pues me cago en Dios y hago un estupendo proyecto de arquitectura. O sea, hay un antecedente, pero hago lo que quiera. Luego está la de los alemanes y los franceses, que la viví en carne propia en Francia, que básicamente, mira qué bello el edificio antiguo, lo hago en piedra. La pregunta es si es en piedra de verdad o en piedra de mentira, pero lo hago en piedra. Y luego, y esta me la tiraba a mí directa, dice, los italianos, que ven el edificio, escribo un libro. Te fijas, el italiano es incapaz de intervenir. Y todo esto tiene que ver con las raíces culturales de cada uno. Entonces, Goethe decía que los italianos tenían una incapacidad sustancial de lidiar con su historia. Y si lo ponemos en el caso exactamente contrario, probablemente los alemanes tienen una fluidez para lidiar con su historia y para hacerse el loco con pedazos de la historia que no quieren enfrentar, que es mi segundo apellido, digamos, o sea, también me toca en mis orígenes, que es muy claro. Y por lo tanto, después de decir que es inaceptable la perspectiva italiana, yo creo que hay que entender que a cada momento y a cada cultura su respuesta. Y por lo tanto, creo que yo no tengo ninguna capacidad de decir si es que esto está bien o mal en Berlín. Es algo que yo creo que no sería capaz de hacer, por así decirlo. Por lo demás, creo que no tengo los conocimientos como para andar construyendo fachadas en piedra de esa calidad, digamos, calidad material. Pero creo que esa es otra discusión. De acuerdo. Muchas gracias, Dino. A ver, Marcela, la misma pregunta a ti, pero ahora en tu condición de presidente de Como Chile. Desde ahí como una institución, ¿no es cierto?, que bueno, persigue, ¿no es cierto?, la conservación y el patrimonial, ¿no es cierto?, en términos mayores. ¿Cuál podría ser el juicio de ICOMOS frente quizás a una obra como esta?
¿Se podrá hacer un poco de ficción al respecto? Sí, mira Patricio, varias cosas ahí. La primera es como remarcar esta idea de que estos conceptos se discuten y se van, entre comillas, actualizando a lo largo de la historia de la lista, desde, perdón, los orígenes de la convención, incluso más atrás. Por lo tanto, ojo con eso, que muchas veces nos quedamos como con las visiones más estáticas o con los documentos doctrinarios primero, en circunstancias que se han ido haciendo adaptaciones, cambios, lo mismo que les decía yo, esto de la misma carta de Nara, ya que ya es bastante antigua. De hecho, hubo otra versión que fue esta Nara plus 20, ¿verdad? A propósito de 20 años la carta de Nara. Entonces, creo que por un lado es importante quedarse con la idea de que ICOMOS está bastante situado en los problemas contemporáneos. Existe una serie de grupos que se llama de profesionales emergentes e incluso temas de trabajo que dice en relación con el cambio climático, con la descolonización, que este edificio también le toca, y con temas de ese tipo. Por lo tanto, a mí me parece que lo que aquí ocurre, y cómo no le va a cerrar la puerta a discutir sobre este tipo de temas, y yo creo que la clave está un poco en esto que señalé en el primer minuto, que tiene que ver con la significación de los bienes centrada en el sujeto, y la idea de que el concepto de valor es un concepto dinámico. ¿Ya? Con esto no estamos queriendo desconocer, aquí se tiende más a agregar que a restar, que es algo que también debiéramos hacer en nuestra historia, ¿verdad? Esto mismo que comentaba Felipe, ¿verdad? De la desvalorización de algunos monumentos pasa porque hay grupos y momentos de la historia invisibilizados y que es necesario integrarlos. Entonces, esa idea de centrarse en el sujeto, centrarse en las comunidades, para construir una visión más compartida de patrimonio es clave para la valoración, y si no hay valoración no hay conservación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ICOMOS promovería por sobre todo una significación por parte de, o la consulta respecto de la significación por parte de la propia cultura alemana, tanto local como un poco ya más extendida tal vez al país completo. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta y ahí está un poquito la responsabilidad de quienes trabajamos en este tema, de también ir actualizándonos, no quedándonos con esos documentos primero. Todo este tema, por ejemplo, de la función social del patrimonio también está recogido en algunas cartas, en algunos documentos, y ahí el Consejo Monumento publicó el último cuaderno, el 111, tiene unos textos que son bastante importantes en cuanto a temas que son absolutamente practicables y que dicen justamente sobre la función social o esto de centrarse en las comunidades. Yo creo que la idea del patrimonio o de la valoración dinámica, de la extensión del concepto de patrimonio, son ideas que están súper instaladas en este minuto, al interior de ICOMOS, que nos generan pocos debates, pero que a partir de ahí vamos avanzando. Y una precisión en todo caso, si nosotros vemos el límite de la isla de los museos, el edificio queda fuera del límite. Si el edificio hubiera estado dentro, sería otra sería la historia. Sí, exacto. Porque ahí sí que entraríamos, ¿no es cierto?, en un tema, o sea, ya es como un poquito meter mucho el dedo en la llaga. Habría sido otra variable, ¿no? Sí. Entonces eso hubiera sido interesante, pero sí, es un tema. Y yo quiero solamente remarcar a propósito de lo que dijo Jorge y de un poco de la situación de Valparaíso, que me toca como patrimonio mundial y como residente aquí de nativa, y yo creo que el hecho de recuperar un espacio para la ciudadanía, yo creo que siempre hay que valorarlo, siempre hay que valorarlo. Espacios que han tenido significado. Acá hay un periodo que no se visibilizó, este periodo, ¿verdad?, donde se construye este palacio de la República. Sí, de la República, que me parece que era un edificio también bien notable, como Dino señaló, y que bajo algún pretexto más o menos certero se demolió. Pero en cualquier caso creo que recuperar espacios para la ciudadanía con vocación pública me parece que es notable y hay que promoverlo y debiéramos aprender de ello también. De acuerdo. Eso, Patricio, gracias. Muchas gracias, Marcela. Ahora, Felipe,
En tu condición de miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, pongámonos nuevamente en la ficción, ¿qué pasaría si llegara un proyecto como este a someterse al juicio del Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Cuál crees tú que sería la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales? Qué buena pregunta. Pregunta compleja, porque ahí hay una relación, hay determinada escala de intervención que tiene una connotación social y política y un impacto en la comunidad, y por qué no decirlo, un impacto financiero en algunos bolsillos que hace que haya un mundo de diferencias, un mundo de presión. ¿Ya? Yo quisiera pensar en dos intervenciones, quizás no tan, una reciente y otra no tan reciente, que es el espacio M, lo que se hizo con el Palacio Señal, que era el local del mercado, que se reconvirtió tras varias iteraciones. Hubo una iteración en la cual había una torre que ya se aceptó a regañadientes, hubo una iteración donde surgió una segunda torre menos a regañadientes, después todo de nuevo y, en fin, se llegó a esto que tiene una torrecita, pero que está muy astutamente lateralizada. Entonces, como que el escorzo de la altura del Palacio de Tribunales alcanza a disimular. Por otro lado, tenemos el Palacio Pereira, que incorpora en su interior un edificio nuevo, y que incorpora en su interior una serie de albañilerías a la vista, que hasta qué punto estuvieron pensadas para hacer a la vista, bueno, eso ya es una discusión más específica. Entonces ahí, ¿cuáles son ahí son dos intervenciones que fueron aprobadas en su momento, tras mucha discusión y tras mucha actualización. Entonces yo creo que en ese sentido hay determinada escala de intervención en la cual pienso que esa adecuación de la cual se está conversando funciona de manera bastante aceptada. Yo creo que probablemente tras mucho dejar fluir la discusión y el Consejo siempre como que apunta a tratar de buscar los consensos. Entonces yo creo que en la medida en que se van suscitando esos consensos en el caso a caso, probablemente surja la luz verde. El problema es que hay una serie de factores intervinientes que no son inocentes. Acceso a los medios de difusión de opinión, acceso a lo que son los financiamientos, acceso a conversaciones claves para que esa opinión sea promovida. Entonces yo creo que ese es un tema en el cual uno ve que hay comunidades o intervenciones que tienen un impacto distinto, entonces la llegada y la respuesta es distinta. Y esto uno se pregunta, ¿qué es justo en realidad? ¿Qué es justo? Ahora yo creo que esto es una búsqueda activa como el santo grial patrimonial, que es la claridad de norma, cómo salir del caso a caso. Y el salir del caso a caso se ve cada vez una demanda más clara de distintos ámbitos, de distintos grupos, pero hasta qué punto podemos salir de ello, lo veo difícil en este momento, sobre todo en un momento de tan pocos consensos transversales. Yo creo que saldremos del caso a caso en la medida en que podamos suscitar consenso, pero actualmente la palabra consenso es la menos referida en todos los discursos. Ahora yo creo que eso sería. De acuerdo. Muy a la respuesta. Sí, no, obvio, sí. No la tiré fácil, tengo que confesar. Y a ti, Jorge, hagamos un poco de ficción también. Si tú hubieras tenido la oportunidad de participar en este concurso como arquitecto, porque tú también trabajas como arquitecto, no solamente haces clases, qué sé yo, eres teórico, sino que tú también tienes un importante trabajo práctico, digamos, de la profesión. ¿Habrías participado en este concurso o te habrías restado como hay otros arquitectos que lo hicieron, optaron por no participar en este concurso? ¿Qué habría pasado? ¿Cuál sería tu opinión? Habría participado sin ninguna duda y probablemente habría objetado parte de las bases del concurso. Me parece que al generar esas bases tan provocativas, probablemente hubiera podido haber una discusión
distinto nivel. Sin embargo, yo reconozco que en este caso hay una situación social, política, económica, cultural, digamos, que es en la que se envuelve este concurso y esta obra que no es necesariamente la que habitualmente tenemos nosotros. Nosotros estamos hablando acá de la resignificación del patrimonio. A mí me toca estar haciendo en este año y desde el año pasado un curso que le he llamado la resignificación de lo cotidiano. Y el problema tiene que ver precisamente con todas las situaciones que hemos vivido aquí con el patrimonio. Pero en Europa la situación es distinta y probablemente una sociedad tan familiarizada como la alemana en lo que significa reconstruir la ciudad después de un conflicto de hace 70 años atrás, es una realidad que puede hacer más entendible un proyecto como el Humboldt Forum. Son contextos muy distintos y sin embargo yo creo que hay una cuestión transversal que es la que tiene que ver con que en definitiva el patrimonio y su valorización viene propiamente de la comunidad. Es el grupo social el que le otorga valor al patrimonio y transforma una cierta circunstancia, una cierta manifestación en patrimonio. El patrimonio no lo generan ni las normas, ni las teorías, ni las doctrinas, ni la ortodoxia, sino que lo genera la obra y lo genera el grupo social que recibe esa obra, y cuando esa obra de alguna manera refleja y representa las circunstancias que vive esa comunidad, esa obra se transforma en patrimonio. El patrimonio no es otra cosa que la valorización que el grupo social establece sobre ciertas producciones culturales o sobre ciertas manifestaciones. Ya será el cotidiano que tenemos en Chile o serán obras de esta magnitud estratosférica, que es la que se acaba de inaugurar en Alemania. A mí me parece valiosa la oportunidad de discutir sobre este proyecto porque precisamente permite de alguna manera situar el problema dentro de un contexto que no es necesariamente el nuestro y sin embargo a mí me atrae profundamente este proyecto después de todo lo que hemos visto acá. Si yo mirara este edificio solamente desde la perspectiva de que tiene uno desde el río Spree, me parecería un proyecto súper interesante, porque parece una fachada nueva, que me resulta muy bien resuelta en relación a lo que pudo haber sido la totalidad del edificio. Me ha llamado mucho la atención en cómo se combina la preexistencia. No hay preexistencia, digamos, la imagen original con el edificio nuevo. Por lo menos la fachada que da al río me parece una fachada interesante, posible. Y en más de algún momento pensé que si hubiera hecho yo este proyecto, habría resuelto el proyecto de las 4 fachadas, habría puesto 3 con ese lenguaje, probablemente una habría conservado la fachada original. La proporción de tres historicistas, digamos, y una contemporánea me resulta un poco incomprensible, pero es la visión que tengo yo desde tan lejos, ¿no? Probablemente esa sea una visión que para los alemanes pueda ser más comprensible. Yo creo que, bueno, es un proyecto que me habría encantado participar. Creo que se lo voy a traspasar a los estudiantes rápidamente para ver cómo podrían resolverlo en un ejercicio de proyecto. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Ya, y finalmente vamos a hacer una tercera y última pregunta, porque en realidad no me voy alargando a tanto, no quiero abusar de nadie, que esto no se transforme precisamente en un acoso, ni mucho menos, simplemente una conversación. La última pregunta sería, ¿qué creen ustedes? Nuevamente pregunta dirigida a los 4 participantes. ¿Qué es más esto? ¿Es un proyecto arquitectónico o es un proyecto de intervención y conservación? ¿Cuál creen ustedes que es el límite? Cada uno de ustedes. A ver, partamos ahora por Felipe, vamos cambiando los órdenes. Felipe, ¿qué opinas tú? ¿Qué prima acá, la arquitectura o la disciplina de la conservación y la restauración y qué sé yo? Estás sin volumen, parece, Felipe. Pero parecen preguntas de examen de tesis. Bueno. Te respondería en código académico. Yeah. Yo creo que desde un punto de vista de proyecto de título, esto no es un proyecto de conservación. Pero si fuera desde un proyecto de tesis de título, sí es un proyecto de conservación.
Entonces yo creo que tiene un espesor conceptual muy grande, pero que no se traduce en la intervención, porque no hay cómo traducirlo en la intervención. Yo creo que esta intervención, para que recogiera el espesor conceptual que tiene, quizás tendría que haber sido una intervención arquitectónica, tendría que haber sido de varios frentes, artística, social, multimedial, en fin. Entonces, yo me inclino, dicho lo anterior, me inclino más por describirla como una intervención no propiamente patrimonial. Ya, más arquitectónica, meramente arquitectónica. Bien, primer voto. Marcela, ¿qué opinas al respecto? Fíjate que yo lo veo más una escala un poco más urbana, especialmente al lado de esta isla de los museos, como este contexto, ¿verdad? En esta zona bastante consolidada. Entonces yo lo veo como un proyecto de intervención sobre una preexistencia que este casco histórico, este área más consolidada de la ciudad. En ese sentido yo me inclino por verlo así, bueno, con las debidas consideraciones que aquí se han hecho. Creo que es una intervención y creo que da para evaluarlo de esa forma, porque uno podría la preexistencia y evaluarla en términos de incluso de escala, ¿verdad? Y de una serie de otros puntos de vista que tienen que ver más con aspectos que uno pudiera valorar de esa preexistencia, incluso lo que ahí existió en su minuto. Vuelvo al tema de las áreas o de los espacios públicos. Entonces me parece que algo de eso recoge el proyecto en cuanto a recomponer, a intervenir, y creo que podría evaluarse y podría juzgarse a partir de un proyecto de intervención, ¿verdad? Patrimonial. Me parece. Jorge, ¿cuál es tu opinión? Yo tengo la opinión absolutamente clara. Desde el punto de vista de la pertinencia urbana del proyecto, me parece que es aceptable su discusión respecto de que está más cerca de ser un proyecto patrimonial. Y desde el punto de vista arquitectónico, me parece a mí que no califica como un proyecto disciplinar de patrimonio. Por todas las cuestiones que hemos hablado, no califica. Solamente aceptaría una discusión desde el punto de vista de una reintegración, una insertación pertinente dentro de un casco histórico al cual este edificio contribuye a generar una unidad en la lectura final, y en ese sentido me parece que es interesante su pertinencia como patrimonio urbano, pero como patrimonio arquitectónico probablemente tal, no logro encontrar un punto que me permita decir este es un proyecto de la disciplina. Me parece más un proyecto de arquitectura nueva. Eso es. Ya, me parece muy claro su apreciación. Dino, contigo cerramos este coloquio y cerramos esta conversación acerca de este caso que, como decíamos, obviamente no ha quedado para nada cerrado, pero por lo menos una primera aproximación. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo quería hacer un comentario antes. Yo cometí la rotería de no agradecer la invitación al principio. Bueno. Soy el único de todos. Y quería partir por ahí. Siempre un gusto cuando nos invitan a cruzar al río, a la FAO. Así que se agradece enormemente. Yo quiero chutear la pelota un poco para el córner, ya que ayer no nos fue tan mal con Argentina. Y tomando lo que han dicho los colegas, que en general comparto las distintas visiones, creo que todos están... Entonces, veamos el otro punto de vista. Estamos todos y está todo condenado a desaparecer. Eso es condición propia de las leyes de la física. La entropía lleva a que el Coliseo algún día va a ser un montón de arena. Y eso va a ocurrir. Te puede gustar o no, y cómo nuestros magísteres en patrimonio, eso va a ocurrir. Y yo creo que la reflexión del patrimonio surge de ahí. El patrimonio surge, o la disciplina del patrimonio, la discusión que hacemos del patrimonio, surge de que sabemos que vamos a desaparecer nosotros, que lo que hemos hecho va a desaparecer y que lo que hicieron nuestros ancestros también. En el fondo, el patrimonio, la discusión patrimonial gira en torno a eso. Y la arquitectura es la más formidable e inútil herramienta para luchar contra esa entropía. Entonces, por eso chuteo para el córner. Yo creo que por supuesto que es una discusión que cabe en el ámbito patrimonial, ya sea, como dice Jorge,
que me parece muy adecuado, o sea, que es bastante más fácil llevarlo a una cancha patrimonial respecto al asunto urbano, o como bien dice Felipe, en una tesis de proyecto de título, en la tesis, en la discusión, uno puede explicar por qué esta intervención arquitectónica tiene o no tiene que ver con la cuestión patrimonial. Pero al final es arquitectura. Y la arquitectura, de nuevo, insisto, es una máquina vana de lucha contra la entropía. Porque ese edificio que estamos viendo hoy día, que recupera, muy entre comillas, que replica, que reinventa un edificio que fue bombardeado primero, que fue eliminado por una dictadura y después que es reinstalado por una nueva democracia que pretende olvidar esa dictadura y sanearse de las heridas de la guerra, va a desaparecer igual. Por lo tanto, no es que sea irrelevante la discusión, sino que es en esa multiplicidad de cosas que se da la discusión. En esa paradoja. En esa paradoja. Que es al final lo que hacemos todos. ¿Se fija? O sea, nosotros somos todos arquitectos acá. Y básicamente estamos en eso. O sea, protegemos la vida dando habitar a sabiendas que te vas a morir. Construimos edificios y los calculamos contra los terremotos a sabiendas que van a desaparecer. Por lo tanto, no es tan importante a la larga. La arquitectura no es tan importante. De acuerdo. Bien. Esperemos que esa reflexión de Dino sea bien entendida, digamos, para no generar una, podríamos decir, frustración de antemano en dolor, que podrían ser nuestros estudiantes, digamos, que se sientan, pero no, en el bien, lo entiendo, en el buen sentido de la palabra, y casi como una reflexión filosófica, digamos, mayor, pero que evidentemente así se entiende y obviamente valoro tu punto de vista. Pero como ya decíamos, no queremos abusar de nuestros expositores, ya no hemos extendido suficiente. Quiero nuevamente agradecerle a cada uno su participación, el interés, las ganas con que han participado. Se nota que todos lo hicieron, como decíamos, con mucho compromiso, y eso creo que nos ayuda, sobre todo en estos tiempos en que nos hace falta quizás reconocernos y sentirnos que no estamos solos, ¿no es cierto?, en esta batalla que nos está tocando vivir en este último largo año, ¿no es cierto?, que ha cambiado tantas cosas. Así que nuevamente muchas gracias y posiblemente nos veamos nuevamente en una nueva sesión. Así que gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias también a toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Gracias por aceptar la invitación. Ha sido un placer escucharlo. Tomé notas de lo que ustedes dicen. No hay una respuesta clara porque no existe. Lo que se hizo hoy día fue abrir una caja de Pandora con muchas preguntas para mostrar la complejidad de lo que significa esto, y después quizás te voy a pasar a ti, Patricio, todos estos pensamientos, ¿no? Estas contribuciones que se han hecho en relación a este proyecto, que me parecen increíblemente valiosas por parte de todos ustedes. Así que muchas gracias. Te lo agradezco, Beatriz. Muchas gracias. Bien, nos vemos. Nos despedimos. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.